La evolución es uno de los procesos más importantes para entender la vida en la Tierra. Desde que Charles Darwin propuso la selección natural, sabemos que las especies cambian con el tiempo. Pero lo que normalmente se enseña es solo la superficie. En este video exploraremos desde los conceptos más conocidos hasta las ideas más complejas, extrañas o debatidas dentro de la evolución. A medida que bajamos, todo se vuelve más profundo, mostrando que la evolución es mucho más caótica y sorprendente de lo que parece. Bienvenidos a el iceberg de la evolución. Nivel 1. Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturalista inglés del siglo XIX que transformó la comprensión de la vida al proponer la evolución por selección natural. Durante su viaje en el HMS Beagle, observó flora y fauna en múltiples regiones, especialmente en las Galápagos, donde comparó pinzones y tortugas. Esas diferencias le permitieron inferir cómo pequeñas variaciones heredables, acumuladas con el tiempo, generan nuevas especies. En 1859 publicó El origen de las especies, obra que presentó evidencias y argumentos sólidos. Aunque enfrentó controversia religiosa y científica, su teoría se convirtió en el pilar de la biología moderna y sigue guiando investigaciones actuales en genética, ecología y medicina evolutiva. Sus ideas influyeron en filosofía, ética y nuestra visión del lugar humano en la naturaleza. Selección natural. La selección natural es el mecanismo evolutivo fundamental donde las variaciones genéticas de una población son tamizadas por las presiones del entorno. Este proceso comienza con la existencia de variabilidad heredable, es decir, individuos con rasgos distintos que surgen de forma espontánea. Aquellos organismos que poseen características más ventajosas para su contexto específico, como una mayor eficiencia para obtener alimento o un mejor camuflaje frente a depredadores, gozan de una supervivencia diferencial. Al vivir más tiempo, estos individuos tienen mayor éxito reproductivo, transmitiendo sus genes beneficiosos a la siguiente generación. Con el paso de los siglos, estos rasgos favorables se vuelven predominantes, permitiendo que la especie se adapte de manera precisa a su ecosistema y garantizando la continuidad de la vida mediante el éxito biológico acumulado. Evolución convergente. La evolución convergente es un fenómeno biológico fascinante donde organismos que no comparten un antepasado común cercano desarrollan rasgos físicos o comportamientos asombrosamente similares. Esto ocurre porque especies distintas habitan ecosistemas parecidos y enfrentan las mismas presiones ambientales, lo que las empuja a adoptar soluciones evolutivas análogas para sobrevivir. Un ejemplo clásico es la forma hidrodinámica de los delfines, que son mamíferos, y los tiburones, que son peces. Ambos desarrollaron cuerpos fusiformes y aletas para desplazarse con eficiencia en el agua sin estar emparentados directamente. Otro caso notable es el desarrollo de alas en aves, murciélagos e insectos, permitiéndoles colonizar el aire de forma independiente. Este proceso demuestra que la selección natural tiende a favorecer diseños estructurales específicos cuando estos resultan ser la respuesta más eficiente ante un desafío ecológico compartido, evidenciando que la naturaleza puede repetir patrones exitosos en diferentes ramas del árbol de la vida. Órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son estructuras o restos anatómicos que han perdido su función original a lo largo del proceso evolutivo de una especie. Estas partes del cuerpo suelen ser versiones reducidas o simplificadas de órganos que fueron plenamente funcionales y esenciales para la supervivencia en antepasados distantes. Su existencia es una de las pruebas más directas de la selección natural, ya que demuestran que la evolución no siempre crea estructuras nuevas desde cero, sino que modifica, degrada o abandona las ya existentes cuando el entorno o el estilo de vida cambian. La persistencia de estos órganos se debe a que, aunque ya no cumplen una función vital, tampoco representan una desventaja reproductiva o energética lo suficientemente grande como para que la selección natural los elimine por completo del acervo genético. Con el tiempo, estas estructuras pueden atrofiarse hasta desaparecer o, en algunos casos, ser reclutadas para funciones secundarias menores, aunque su morfología principal siga delatando su origen ancestral. Ejemplos típicos en la naturaleza incluyen los restos de huesos pélvicos en ballenas, que indican un pasado terrestre, los ojos atrofiados en especies que habitan en oscuridad total, así como el coxis, las muelas del juicio y el apéndice en los seres humanos. Especiación. La especiación es el proceso por el cual una población de organismos se divide y da origen a nuevas especies con el tiempo. Ocurre cuando grupos de una misma especie dejan de reproducirse entre sí, ya sea por barreras geográficas, cambios de comportamiento o diferencias genéticas. Un caso común es la especiación alopátrica, donde una población se separa físicamente, por ejemplo por montañas o ríos, y evoluciona de manera independiente. También existe la especiación simpátrica, donde la separación ocurre sin barreras físicas. Con el paso de generaciones, las diferencias se acumulan hasta que ya no pueden cruzarse entre sí. Este proceso explica la enorme diversidad de vida en la Tierra y es una pieza clave dentro de la evolución biológica.
Selección sexual. La selección sexual es un tipo de selección natural donde ciertos rasgos aumentan las probabilidades de reproducirse, aunque no siempre ayuden a sobrevivir. Fue propuesta por Charles Darwin para explicar características llamativas como colores brillantes, cantos o comportamientos de cortejo. Existen dos formas principales: la competencia entre individuos del mismo sexo, como luchas entre machos, y la elección de pareja, donde generalmente las hembras seleccionan a los individuos con rasgos más atractivos. Un ejemplo clásico es la cola del pavo real, que es vistosa pero poco práctica para escapar de depredadores. A lo largo del tiempo, estos rasgos se intensifican generación tras generación, moldeando la apariencia y conducta de muchas especies en la naturaleza. Los sistemas más complejos de la evolución. La evolución no solo ha producido formas de vida, sino sistemas extraordinariamente complejos que funcionan con una precisión difícil de imaginar. A lo largo de millones de años, estos sistemas han surgido a partir de procesos graduales, dando lugar a mecanismos capaces de procesar información, generar energía y sostener la vida en todos sus niveles. A continuación, algunos de los sistemas más complejos que se desarrollaron gracias a la evolución. El motor flagelar bacteriano es una estructura microscópica que funciona como un motor rotatorio. Permite a ciertas bacterias desplazarse mediante el giro de un filamento, mostrando un nivel de complejidad notable a escala molecular. El ribosoma es una maquinaria molecular encargada de fabricar proteínas. Lee la información genética y la traduce en estructuras funcionales esenciales para la vida. El ADN y el genoma constituyen el sistema de almacenamiento de información de los seres vivos. Contienen las instrucciones necesarias para construir y mantener un organismo, regulando además cuándo y cómo se expresan los genes. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual ciertos organismos convierten la luz solar en energía química. Este mecanismo es la base de la mayoría de las cadenas alimenticias y permite la existencia de oxígeno en la atmósfera. La célula eucariota es una unidad altamente organizada que contiene múltiples compartimentos internos. Cada uno cumple funciones específicas, coordinando procesos como la producción de energía, la síntesis de proteínas y la gestión de información. La reproducción sexual es un sistema evolutivo complejo que combina material genético de dos individuos. Este proceso incrementa la variabilidad genética, lo que favorece la adaptación, aunque implica un alto costo energético. El corazón y el sistema circulatorio forman una red que transporta oxígeno, nutrientes y desechos por todo el cuerpo. Este sistema mantiene el equilibrio interno y permite que cada célula reciba lo necesario para sobrevivir. La mano humana es una herramienta de precisión extraordinaria. Su estructura permite realizar movimientos finos y complejos, lo que ha sido fundamental en el desarrollo de la tecnología y la manipulación del entorno. El ojo humano es un sistema óptico biológico altamente preciso que capta la luz y la convierte en señales eléctricas. Estas señales son procesadas por el cerebro, permitiendo percibir imágenes, colores, movimiento y profundidad. El sistema inmunológico funciona como un sistema de defensa inteligente que identifica y combate amenazas como virus y bacterias. Además, tiene la capacidad de recordar infecciones pasadas, lo que le permite responder con mayor eficacia en el futuro. El lenguaje surge de la combinación entre el cerebro y el aparato fonador. Es una capacidad única que permite comunicar ideas complejas mediante símbolos y sonidos, siendo clave para la cultura y la transmisión de conocimiento. El desarrollo embrionario es el proceso por el cual una sola célula se transforma en un organismo completo. A través de divisiones y diferenciación celular, se forman tejidos y órganos en una secuencia altamente coordinada. El cerebro humano es la estructura más compleja conocida. Está formado por miles de millones de neuronas conectadas en redes que permiten pensar, recordar y sentir. No solo interpreta el mundo, sino que construye la experiencia de la realidad desde dentro. La conciencia es uno de los fenómenos más complejos y menos comprendidos. Surge de la actividad cerebral y permite la percepción de uno mismo y del entorno, aunque su origen exacto sigue siendo un misterio. Nivel 2. Extinciones masivas. Las extinciones masivas son eventos en los que una gran cantidad de especies desaparecen en un periodo relativamente corto a escala geológica. A lo largo de la historia han ocurrido al menos 5 grandes extinciones, siendo la más famosa la que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años, causada por el impacto de un asteroide en Chicxulub. Estas catástrofes pueden deberse a cambios climáticos extremos, actividad volcánica o impactos extraterrestres. Aunque son eventos devastadores, también abren espacio para que nuevas especies evolucionen y se diversifiquen. Sin ellas, los mamíferos, incluyendo los humanos, probablemente no habrían alcanzado su dominio actual en el planeta. Cefalización. La cefalización es una tendencia evolutiva fundamental que consiste en la concentración progresiva de los órganos sensoriales, la boca y las estructuras del sistema nervioso central en la región anterior del cuerpo, dando origen a lo que conocemos como cabeza.
Este proceso está estrechamente vinculado a la aparición de la simetría bilateral, ya que permite que los organismos que se desplazan activamente tengan sus centros de percepción en la zona que primero toma contacto con el entorno. Al centralizar receptores de luz, sonido, equilibrio y quimioterapia en un solo extremo, el animal puede procesar información ambiental de manera mucho más rápida y eficiente, facilitando la detección de presas o depredadores antes de que el resto del cuerpo quede expuesto. Esta organización anatómica permitió el desarrollo de cerebros más complejos y potentes, capaces de integrar múltiples señales sensoriales y coordinar respuestas motoras sofisticadas, lo que representó un salto decisivo en la especialización biológica y el éxito de los linajes animales más avanzados en la historia de la vida. Gigantismo insular. El gigantismo insular es un fenómeno biológico que ocurre cuando especies que habitan en islas aumentan significativamente su tamaño corporal en comparación con sus parientes continentales. Este proceso es impulsado principalmente por la ausencia de depredadores naturales y la competencia limitada por los recursos, lo que permite que los animales ocupen nichos ecológicos previamente reservados para depredadores más grandes. Al no tener que esconderse o huir, el ahorro energético y la selección natural favorecen cuerpos de mayores dimensiones, los cuales ofrecen ventajas en el almacenamiento de grasa y la regulación térmica. Un ejemplo emblemático es el dragón de Komodo, que evolucionó hasta convertirse en el superdepredador de su ecosistema insular, o las tortugas gigantes de las Galápagos. Este mecanismo demuestra cómo el aislamiento geográfico puede alterar drásticamente la trayectoria evolutiva de un linaje, permitiendo que especies pequeñas alcancen proporciones colosales en entornos protegidos. A menudo, este crecimiento se detiene solo cuando se alcanza el límite de capacidad de carga de la propia isla, creando ecosistemas únicos con una fauna que parece detenida en el tiempo. Evolución de los virus. La evolución de los virus es uno de los procesos más rápidos y dinámicos de la biología. A diferencia de los organismos celulares, los virus carecen de metabolismo propio y dependen completamente de las células que infectan para reproducirse. Sin embargo, su simplicidad les permite cambiar con gran rapidez. A través de mutaciones constantes y procesos como la recombinación genética, generan nuevas variantes capaces de adaptarse a distintos entornos y hospedadores. Ejemplos como el VIH o el COVID-19 demuestran cómo estas transformaciones pueden influir directamente en la propagación y gravedad de las enfermedades. Algunas variantes pueden volverse más transmisibles, mientras que otras logran evadir el sistema inmunológico o resistir tratamientos. Además, los virus pueden intercambiar material genético entre sí o incluso integrarse en el ADN de sus hospedadores, dejando huellas evolutivas a lo largo del tiempo. Este intercambio ha influido en la evolución de muchas especies, incluidos los humanos. Debido a su capacidad de cambio constante, los virus representan un desafío permanente para la medicina y la salud pública, obligando a desarrollar vacunas y tratamientos que se adapten a su evolución continua. Evolución inducida por el ser humano. La evolución inducida por el ser humano comprende los cambios genéticos y fenotípicos que las especies experimentan como consecuencia directa de las actividades antropogénicas, la domesticación o la alteración del entorno. A diferencia de la selección natural tradicional, aquí es la presión humana la que determina qué rasgos prevalecen, ya sea de forma intencionada a través de la cría selectiva o accidentalmente mediante la contaminación y la urbanización. La domesticación de lobos en perros y de plantas silvestres en cultivos modernos son ejemplos claros de cómo el hombre ha moldeado la vida para su beneficio. Por otro lado, la pesca intensiva ha provocado que ciertos peces maduren a edades más tempranas y tamaños menores para evitar las redes, mientras que el uso masivo de antibióticos y pesticidas ha impulsado una evolución acelerada en bacterias e insectos resistentes. Este fenómeno demuestra nuestra capacidad para actuar como una fuerza evolutiva global, alterando la trayectoria biológica de innumerables organismos en lapsos de tiempo extremadamente cortos. Evolución de las ballenas. La evolución de las ballenas es uno de los ejemplos más impactantes de la evolución. Hace unos 50 millones de años, los antepasados de las ballenas eran mamíferos terrestres similares a pequeños lobos que comenzaron a adaptarse a la vida acuática. Uno de los primeros fue Paquicetus, que aún caminaba en tierra pero cazaba en el agua. Con el tiempo surgieron formas intermedias como Ambulocetus, capaz de nadar y moverse en tierra. Luego aparecieron especies más acuáticas como Basilosaurus, que ya tenía cuerpo alargado y vivía completamente en el mar. Durante este proceso, las patas se transformaron en aletas y las fosas nasales se desplazaron hasta formar el espiráculo. Este cambio radical demuestra cómo la evolución puede modificar completamente la anatomía de un organismo. Antropoceno. El Antropoceno es una propuesta de época geológica que sugiere que la actividad humana ha alcanzado tal magnitud que se ha convertido en la fuerza dominante sobre la geología y los ecosistemas de la Tierra.
A diferencia de las épocas anteriores, delimitadas por cambios climáticos naturales o impactos de meteoritos, el Antropoceno se caracteriza por señales físicas permanentes dejadas por nuestra civilización, como el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, la dispersión global de microplásticos y la presencia de isótopos radiactivos tras las pruebas nucleares del siglo XX. Este concepto resalta cómo la urbanización masiva, la deforestación y la extinción acelerada de especies están alterando los ciclos biogeoquímicos del planeta de forma irreversible. Aunque su inicio exacto aún es motivo de debate científico, muchos investigadores lo sitúan en la revolución industrial o en la gran aceleración de mediados de la centuria pasada, marcando un punto de inflexión donde la humanidad dejó de ser un simple habitante para transformarse en un agente geofísico capaz de moldear el futuro profundo del registro estratigráfico terrestre. Nivel 3. Astrobiología. La astrobiología es una disciplina científica interdisciplinaria que busca comprender si la vida es un fenómeno exclusivo de la Tierra o si existe en otros rincones del cosmos. Este campo combina conocimientos de biología, química, física y astronomía para investigar los procesos que permitieron el surgimiento de los primeros organismos y las condiciones mínimas de habitabilidad en otros mundos. Los investigadores centran sus esfuerzos en estudiar ambientes extremos en nuestro propio planeta, conocidos como análogos terrestres, para imaginar cómo podría sobrevivir la vida en lugares como las lunas heladas de Júpiter o los desiertos de Marte. Además de buscar biofirmas o señales químicas en atmósferas de exoplanetas lejanos, la astrobiología explora el origen de las moléculas orgánicas en el espacio interestelar y el impacto de los eventos cósmicos en la evolución biológica. En última instancia, esta ciencia intenta responder a una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿cuál es nuestro lugar en el tejido del universo y si estamos verdaderamente solos en la inmensidad del espacio exterior? Fósiles vivientes. El término fósil viviente se utiliza para describir a aquellas especies que han mantenido una apariencia física casi idéntica a la de sus ancestros encontrados en el registro fósil de hace millones de años. Estos organismos han sobrevivido a múltiples extinciones masivas y cambios climáticos drásticos sin experimentar transformaciones anatómicas significativas, lo que sugiere que alcanzaron un diseño biológico altamente eficiente para sus nichos ecológicos. No significa que su evolución se haya detenido, ya que a nivel genético y molecular siguen acumulando cambios, sino que su morfología externa se ha mantenido en un estado de estasis debido a la estabilidad de sus hábitats o a una especialización extremadamente exitosa. Ejemplos icónicos incluyen al celacanto, un pez que se creía extinto desde la era de los dinosaurios, el ginkgo biloba y los cangrejos herradura, cuyas estructuras corporales han desafiado el paso del tiempo geológico. Estos seres actúan como ventanas al pasado biológico de la Tierra, permitiendo a los científicos estudiar rasgos primitivos que en otros linajes desaparecieron hace eras, demostrando que en ocasiones la selección natural favorece la permanencia de lo que ya funciona de manera óptima. Carcinización. La carcinización es uno de los ejemplos más sorprendentes de la evolución convergente, donde diversos linajes de crustáceos decápodos han evolucionado de forma independiente para adoptar una morfología similar a la de un cangrejo verdadero. Este proceso implica el ensanchamiento y aplanamiento del caparazón, junto con el acortamiento y ocultamiento del abdomen bajo el tórax. Aunque a simple vista parezcan iguales, muchos de estos animales, como el cangrejo ermitaño real o el cangrejo porcelana, no pertenecen al grupo de los braquiuros, cangrejos auténticos, sino que han imitado su diseño corporal debido a sus grandes ventajas adaptativas. Se cree que esta forma compacta es altamente eficiente para desplazarse lateralmente, proteger el abdomen blando de depredadores y colonizar diversos nichos ecológicos de manera exitosa. La naturaleza ha repetido este diseño de cangrejo en al menos 5 grupos distintos a lo largo de millones de años, lo que ha llevado a la popular idea científica de que la estructura del cangrejo es uno de los puntos finales biológicos más estables y efectivos para la vida marina bentónica. Taxón Lázaro. El fenómeno del taxón Lázaro ocurre cuando un linaje de organismos desaparece por completo del registro fósil durante un periodo prolongado, a veces millones de años, sugiriendo una aparente extinción, para luego ser redescubierto con vida en la actualidad o en estratos geológicos mucho más recientes. Este vacío no significa que la especie dejó de existir y resucitó de forma mágica, sino que su población se redujo drásticamente o se desplazó a refugios ecológicos aislados donde sus restos no lograron preservarse o no han sido encontrados por los paleontólogos. El caso más emblemático es el del celacanto, un pez que se creía extinto desde hace 66 millones de años junto con los dinosaurios, hasta que un ejemplar vivo fue capturado en las costas de Sudáfrica en 1938. Otros ejemplos incluyen al pecarí del Chaco o el monito del monte. Estos hallazgos son fundamentales para la biología, ya que actúan como cápsulas del tiempo que permiten estudiar rasgos fisiológicos y comportamientos que de otro modo solo conoceríamos a través de impresiones en piedra, recordándonos que el registro fósil es una crónica incompleta y fragmentada de la historia de la vida.
ELA, línea celular inmortal. Las células ELA constituyen la primera línea celular humana inmortal, derivadas en 1951 de un tumor de cuello uterino de una paciente llamada Henrietta Lacks. A diferencia de las células normales, que dejan de dividirse tras un número determinado de ciclos debido al acortamiento de los telómeros, las ELA poseen una versión hiperactiva de la enzima telomerasa que repara su ADN constantemente, permitiéndoles replicarse de forma indefinida en condiciones de laboratorio. Esta capacidad de evolución hacia la inmortalidad celular las convirtió en una herramienta biológica sin precedentes. Desde un punto de vista genético, las células son extraordinariamente estables en su proliferación pero inestables en su genoma, contando a menudo con entre 76 y 80 cromosomas en lugar de los 46 habituales. Han sido fundamentales para el desarrollo de la vacuna contra la polio, el estudio del cáncer, la clonación y el mapeo genético. Debido a su agresividad y resistencia, estas células pueden contaminar otros cultivos de laboratorio con facilidad, lo que ha llevado a algunos biólogos a proponer, de manera provocativa, que las células deberían ser consideradas una especie unicelular independiente, ya que han logrado una existencia biológica autónoma y exitosa fuera del cuerpo humano original. Tumor venéreo transmisible canino, TBTC. El tumor venéreo transmisible canino, TBTC, representa uno de los casos más insólitos de la biología evolutiva, un cáncer que dejó de ser una enfermedad individual para convertirse en un organismo parásito independiente. A diferencia de otros tumores, las células del TBTC no pertenecen al animal que lo padece, sino que son clones vivos de un perro que existió hace aproximadamente 6.000 u 11.000 años. Este linaje celular escapó de su cuerpo original y desarrolló la capacidad de transmitirse de un individuo a otro mediante el contacto físico, funcionando técnicamente como un haloinjerto infeccioso que sobrevive saltando entre huéspedes. Desde una perspectiva genética, el TBTC es el linaje de mamífero más antiguo que se conoce en la actualidad. Ha acumulado miles de mutaciones a lo largo de milenios, adaptándose para evadir el sistema inmunológico de diversas razas caninas en todo el mundo. Al haber perdido su dependencia de un solo organismo y haber alcanzado una forma de inmortalidad biológica a través de la replicación continua en nuevos huéspedes, muchos científicos lo consideran una especie unicelular parásita que evolucionó a partir de un tejido somático, desafiando nuestras definiciones tradicionales de lo que constituye un individuo biológico. Organismos casi inmortales. Los organismos casi inmortales son seres vivos que desafían la idea tradicional del envejecimiento. En lugar de deteriorarse con el tiempo, algunos pueden mantener su cuerpo en condiciones estables o incluso revertir su desarrollo. El caso más famoso es la medusa Turritopsis dornii, capaz de volver a una fase juvenil después de alcanzar la madurez, reiniciando su ciclo de vida potencialmente de forma indefinida. Otros ejemplos incluyen ciertos tipos de hidras que pueden regenerar continuamente sus células sin mostrar signos claros de envejecimiento y algunas especies de tortugas o tiburones que envejecen extremadamente lento. También destacan los tardígrados, organismos microscópicos capaces de entrar en un estado de criptobiosis en el que prácticamente detienen su metabolismo, permitiéndoles sobrevivir a condiciones extremas como la deshidratación, la radiación o incluso el vacío del espacio sin envejecer de forma convencional. Estos organismos han desarrollado mecanismos biológicos que evitan o ralentizan el daño celular acumulativo, uno de los principales factores del envejecimiento. Sin embargo, casi inmortal no significa invulnerable. Pueden morir por enfermedades, depredadores o cambios ambientales. Aún así, su existencia demuestra que el envejecimiento no es una regla universal, sino una estrategia evolutiva más, y abre preguntas profundas sobre los límites reales de la vida y la posibilidad de extenderla. Nivel 4. 1000 millones de años aburridos. El Boring Billion, 1000 millones de años aburridos, es un extenso intervalo en la historia de la Tierra, situado aproximadamente entre hace 1800 y 800 millones de años, caracterizado por una estabilidad geológica, climática y biológica sin precedentes. Durante este tiempo, la composición de la atmósfera se mantuvo en un estado de equilibrio con niveles de oxígeno muy bajos y la actividad tectónica pareció ralentizarse, formando el supercontinente Rodinia que permaneció estático por eras. Desde una perspectiva evolutiva, la vida consistía principalmente en organismos unicelulares y algas simples que no mostraron cambios morfológicos drásticos, lo que dio origen a su nombre. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que este periodo no fue realmente aburrido, sino una fase de preparación crítica donde aparecieron los primeros eucariotas y se perfeccionó la reproducción sexual. Aunque el registro fósil parece estancado, bajo la superficie de los océanos sulfurosos se estaban gestando las innovaciones genéticas que permitirían la posterior explosión de biodiversidad en el período cámbrico. Abiogénesis. La abiogénesis es el proceso científico que describe cómo la vida pudo surgir a partir de materia inorgánica mediante reacciones químicas espontáneas hace miles de millones de años.
Este fenómeno no debe confundirse con la generación espontánea, ya que plantea una transición gradual de complejidad química a biológica. En la Tierra primitiva, moléculas simples como aminoácidos y nucleótidos se formaron en condiciones ambientales específicas, posiblemente en fuentes hidrotermales o charcos volcánicos ricos en energía. Estas piezas fundamentales se organizaron posteriormente en polímeros capaces de autorreplicarse y encapsularse en membranas rudimentarias, dando origen a las primeras protocélulas. La investigación en este campo busca identificar los catalizadores y entornos exactos que permitieron este salto crítico, analizando cómo la química prebiótica evolucionó hacia los sistemas metabólicos y genéticos que definen a todos los seres vivos actuales. Al comprender la abiogénesis, los científicos no solo desentrañan nuestras raíces más profundas, sino que también establecen criterios para buscar vida en otros cuerpos celestes con condiciones similares a las de nuestra infancia planetaria. Mundo de ARN. La hipótesis del mundo de ARN propone una etapa crucial en la historia de la Tierra primitiva donde el ácido ribonucleico era la molécula protagonista de la vida. Antes de que existieran el ADN y las proteínas, el ARN habría desempeñado una función dual, actuar como almacén de información genética y servir como catalizador de reacciones químicas, desempeñando el papel que hoy realizan las enzimas. Esta capacidad de autorreplicación y actividad catalítica, conocida como ribosima, sugiere que el ARN pudo haber sido la base de los primeros sistemas biológicos independientes. A medida que la complejidad química aumentaba, la selección natural habría favorecido la transición hacia el ADN debido a su mayor estabilidad para preservar el código genético, mientras que las proteínas asumieron las funciones estructurales y enzimáticas por su versatilidad. Esta teoría ofrece una solución elegante al dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina, planteando que una sola molécula fue capaz de iniciar el complejo proceso de la evolución biológica. Actualmente, la existencia de ribosomas en nuestras propias células, compuestos en gran medida por ARN, se considera un vestigio molecular de esta era ancestral. LUCA. LUCA, acrónimo de Last Universal Common Ancestor, último antepasado común universal, representa el nodo raíz del árbol de la vida del cual derivan todas las células modernas, desde las bacterias hasta los seres humanos. No se trata del primer organismo vivo que existió, sino del último ancestro compartido antes de que la vida se bifurcara en los dominios de las bacterias y las arqueas hace aproximadamente 4.000 millones de años. Se teoriza que LUCA era un organismo unicelular que habitaba en ambientes hidrotermales extremos, ricos en hierro y azufre, en el fondo del océano primitivo. Aunque no se dispone de fósiles directos, los científicos han reconstruido su identidad analizando los genes compartidos por todas las formas de vida actuales. Estos estudios sugieren que LUCA ya poseía las características fundamentales que definen la biología moderna, utilizaba el ADN para almacenar información, el ARN para transmitirla y proteínas para ejecutar funciones vitales. Al ser el antepasado común de toda la biodiversidad terrestre, LUCA es el testimonio definitivo de la unidad biológica de nuestro planeta, demostrando que todos los seres vivos, a pesar de su inmensa variedad, compartimos un mismo origen molecular profundo. Negentropía. La negentropía, o entropía negativa, es el concepto termodinámico que explica cómo los seres vivos logran desafiar la tendencia natural del universo hacia el desorden. Según la segunda ley de la termodinámica, todo sistema cerrado tiende al equilibrio y al caos máximo, entropía. Sin embargo, la vida actúa como un sistema abierto que exporta activamente ese desorden al entorno. Para mantenerse organizados, los organismos consumen energía de alta calidad, como la luz solar o los enlaces químicos de los alimentos, y la transforman en estructuras complejas, liberando calor y desechos de alta entropía al exterior. Este flujo constante permite que las células reparen sus componentes, mantengan gradientes químicos y preserven la información genética sin degradarse de inmediato. Erwin Schrödinger, uno de los pioneros en aplicar este concepto a la biología, sostenía que la vida se alimenta de negentropía para postergar el estado de equilibrio térmico, que en términos biológicos equivale a la muerte. Por tanto, la evolución no es solo un proceso genético, sino una lucha termodinámica constante por mantener niveles extremadamente bajos de entropía interna mediante la captura y el procesamiento eficiente de la energía universal. Desextinción. La desextinción es un campo emergente de la biotecnología que busca traer de vuelta rasgos de organismos desaparecidos o recrear poblaciones de especies extintas mediante técnicas avanzadas de edición genética y clonación. Este proceso no implica necesariamente la creación de una copia exacta del animal original, sino más bien la generación de híbridos donde se insertan secuencias de ADN antiguo en el genoma de un pariente vivo cercano para recuperar funciones biológicas perdidas. Proyectos actuales se centran en animales emblemáticos como el mamut lanudo o el tilacino, utilizando herramientas como CRISPR para dotar a elefantes asiáticos de resistencia al frío o recrear el metabolismo de marsupiales extintos.
Más allá de la fascinación científica, este esfuerzo tiene un enfoque ecológico, ya que busca restaurar ecosistemas dañados al reintroducir especies que cumplían roles críticos en el mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, la práctica plantea profundos debates éticos y logísticos sobre la viabilidad de estos nuevos organismos en un mundo cuyo clima y hábitats han cambiado drásticamente desde su desaparición, cuestionando si la ciencia debe intervenir para corregir las extinciones causadas por la actividad humana. Biosferas de sombra. La hipótesis de la biosfera de sombra sugiere que en la Tierra podría coexistir una forma de vida microbiana con una estructura molecular o bioquímica fundamentalmente distinta a la que conocemos. Según esta teoría, no todos los organismos terrestres compartirían el mismo origen biológico o el mismo alfabeto genético basado en el ADN, el ARN y los aminoácidos estándar. Estos organismos serían invisibles para nuestros métodos de detección actuales, como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, que están diseñados específicamente para buscar la firma química de la vida convencional. Esta otra vida podría prosperar en ambientes extremos o incluso estar integrada en ecosistemas comunes, pasando desapercibida como una forma de materia oscura biológica. Algunos científicos proponen que, si la abiogénesis ocurrió más de una vez en nuestro planeta, podrían haber surgido linajes con quiralidad opuesta o que utilizan elementos distintos al fósforo o al nitrógeno en sus funciones vitales. Aunque todavía no se ha encontrado evidencia definitiva de su existencia, la búsqueda de una biosfera de sombra expande nuestra comprensión de lo que es biológicamente posible, sugiriendo que la Tierra podría albergar más de un árbol de la vida simultáneamente. Nivel 5. Organismos digitales. Los organismos digitales son programas de computadora con capacidad de autorreplicación que habitan en entornos virtuales controlados, donde compiten por recursos limitados como el tiempo de procesamiento, CPU, y la memoria, RAM. A diferencia de las simulaciones biológicas tradicionales, estos agentes no siguen reglas preestablecidas de comportamiento, en su lugar, poseen un genoma compuesto por una secuencia de instrucciones que dictan cómo deben copiarse a sí mismos. Durante este proceso de copia, el sistema introduce errores aleatorios o mutaciones, permitiendo que surjan variaciones en la descendencia que pueden ser más eficientes o resistentes. Este fenómeno permite observar la selección natural en tiempo real, ya que aquellos organismos digitales que logran replicarse más rápido o ejecutar tareas lógicas complejas para obtener energía computacional acaban dominando la población. Plataformas de investigación como Ávida han demostrado que estas entidades pueden evolucionar adaptaciones sorprendentes, como la cooperación o el desarrollo de funciones matemáticas que no fueron programadas inicialmente por los investigadores. El estudio de los organismos digitales es fundamental para la biología teórica, ya que permite poner a prueba hipótesis sobre la evolución que tomarían millones de años en el mundo orgánico. Al operar bajo los mismos principios algorítmicos que la vida de carbono, herencia, variación y selección, estas entidades demuestran que la evolución es un proceso matemático universal que no depende exclusivamente de la química, sino de la transferencia y optimización de la información. Vida espejo. La vida espejo es una forma hipotética de biología donde todas las moléculas orgánicas críticas poseen una quiralidad, orientación espacial, opuesta a la de la vida en la Tierra. En nuestra bioquímica, casi todos los aminoácidos son zurdos, levógiros, y los azúcares, como los que forman el ADN, son diestros, destrógiros. Una forma de vida espejo funcionaría exactamente igual en términos de leyes físicas, pero sus piezas fundamentales serían imágenes reflejadas, aminoácidos diestros y azúcares zurdos. Este concepto plantea un escenario de aislamiento biológico absoluto. Si un ser humano encontrara un ecosistema de vida espejo, no podría obtener nutrientes de sus frutos, ya que nuestras enzimas están diseñadas para encajar solo con moléculas de nuestra propia quiralidad. La comida sería, en el mejor de los casos, inerte y en el peor, tóxica. Científicos en la actualidad trabajan en la creación de biología sintética de espejo, logrando sintetizar polimerasas y segmentos de ADN con orientación invertida que son capaces de replicarse en entornos controlados. Esto no solo ayudaría a entender por qué la vida terrestre eligió una orientación sobre otra, sino que también permitiría crear fármacos y materiales biológicos que serían invisibles y resistentes a todos los virus, bacterias y enzimas degradativas de la biosfera actual, al no poder estos últimos leer o procesar el código reflejado. Singularidad biológica. La singularidad biológica es un concepto teórico que describe un momento crítico en el futuro de la evolución, donde el ritmo de los cambios biológicos y tecnológicos se acelera de tal manera que las consecuencias se vuelven imposibles de predecir para la mente humana actual. A diferencia de la evolución darwiniana tradicional, que opera a lo largo de millones de años, la singularidad biológica sugiere una transición hacia la autoevolución, donde las especies, específicamente la humana, toman el control total de su propio código genético y estructura física.
Este punto de inflexión se alcanzaría mediante la integración profunda de la edición genética avanzada, la nanotecnología y la biología sintética. En este escenario, la distinción entre lo orgánico y lo artificial comenzaría a disolverse, permitiendo mejoras cognitivas y físicas que superarían los límites biológicos naturales. Algunos teóricos plantean que la singularidad biológica podría llevar a la erradicación del envejecimiento o a la creación de formas de vida radicalmente nuevas que no responden a las presiones selectivas de la naturaleza, sino a un diseño consciente y acelerado. Al igual que una singularidad gravitacional en física, este evento representa un horizonte de sucesos más allá del cual las reglas de la biología que conocemos hoy dejarían de ser aplicables. Nanobios. Los nanobios representan uno de los mayores enigmas de la microbiología y la geología, situándose en la borrosa frontera entre la materia inerte y la vida. Estas estructuras filamentosas, descubiertas originalmente en rocas de arenisca profunda en Australia durante la década de 1990, poseen un tamaño diminuto que oscila entre los 20 y 150 nanómetros. Esta escala es significativamente menor que la de cualquier bacteria conocida, lo que desafía el límite teórico inferior de la vida, ya que un organismo de ese tamaño apenas tendría espacio físico para albergar la maquinaria molecular esencial, como ribosomas y cadenas de ADN o ARN. El debate científico en torno a los nanobios se divide entre quienes los consideran una forma de vida celular extremadamente reducida y quienes sostienen que son simples precipitaciones minerales de calcita o sílice. Los defensores de su naturaleza biológica argumentan que estas estructuras presentan una morfología similar a la de los hongos, parecen crecer de forma autónoma en condiciones de laboratorio y reaccionan positivamente a tintes que detectan ácidos nucleicos. Sin embargo, la ausencia de una prueba definitiva de metabolismo o de una secuencia genética única ha llevado a muchos investigadores a clasificarlos como biomorfos, formaciones químicas que imitan la apariencia de la vida sin estar vivas. La importancia de resolver el misterio de los nanobios trasciende la biología terrestre, pues estas estructuras son casi idénticas a los supuestos microfósiles encontrados en el famoso meteorito marciano ALH 84001. Si se demostrara que los nanobios son biológicos, nuestra definición de vida tendría que expandirse para incluir organismos mucho más pequeños y simples de lo que jamás imaginamos, lo que aumentaría drásticamente las posibilidades de encontrar vida en otros planetas bajo condiciones extremas donde la bioquímica convencional no parece viable. Jivanu. Las Jivanu son microestructuras sintéticas con capacidad de autoorganización, descubiertas y nombradas por el científico indio Krishna Bahadur en la década de 1950. El nombre proviene del sánscrito y significa partículas de vida, reflejando su naturaleza como modelos experimentales para entender cómo pudo haber surgido la vida a partir de la materia inanimada. Estas partículas se forman al exponer mezclas químicas simples que incluyen sales inorgánicas, formaldehído y minerales a la luz solar o fuentes de radiación ultravioleta, simulando las condiciones energéticas de la Tierra primitiva. Lo que hace que las Jivanu sean una pieza clave en el estudio de la abiogénesis es su comportamiento sorprendentemente biológico a pesar de carecer de material genético. Estas esferas presentan una estructura interna delimitada por una membrana y son capaces de realizar un metabolismo rudimentario, que incluye funciones como la fijación de nitrógeno y la fotólisis del agua. Además, muestran una dinámica de crecimiento y división que imita la reproducción celular, fragmentándose en unidades menores una vez alcanzan un tamaño crítico. Aunque la comunidad científica no las clasifica como seres vivos debido a la ausencia de un sistema de herencia basado en ácidos nucleicos, las Jivanu demuestran que las propiedades fundamentales de la vida, como el orden y la catálisis, pueden emerger de forma espontánea. Estas partículas representan un eslabón perdido teórico entre la química orgánica puramente caótica y las primeras protocélulas funcionales, sugiriendo que la complejidad biológica es una consecuencia directa de la interacción entre la química y la energía ambiental. Teoría de los antiguos astronautas. La teoría de los antiguos astronautas plantea que civilizaciones extraterrestres habrían visitado la Tierra en el pasado e influido en el desarrollo humano, incluyendo la evolución. Según esta idea, estos seres habrían intervenido directa o indirectamente en el avance biológico o cultural de nuestra especie, acelerando procesos que normalmente habrían tomado mucho más tiempo. Algunas versiones más extremas sugieren que el ADN humano pudo haber sido modificado por inteligencias externas o incluso que la humanidad sería el resultado de un experimento. Estas interpretaciones suelen apoyarse en lecturas alternativas de textos antiguos, mitologías y construcciones consideradas avanzadas para su época. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no existe evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. La biología evolutiva explica el origen y desarrollo de las especies mediante procesos como la selección natural, las mutaciones y la herencia genética, sin necesidad de intervención externa.
Aún así, la idea sigue siendo popular porque mezcla misterio, tecnología y preguntas profundas sobre nuestros orígenes, manteniéndose como una de las teorías más llamativas y controvertidas relacionadas con la evolución. Los límites de la evolución. El debate sobre los límites de la evolución natural se centra en lo que los biólogos denominan restricciones filogenéticas y estructurales, las cuales actúan como un techo invisible para cualquier especie. A diferencia de la ficción, la selección natural no es un ingeniero que busca la perfección o la divinidad, sino un chapucero que solo conserva aquello que permite la supervivencia y la reproducción inmediata. Estudios en biofísica sugieren que el cuerpo humano ya opera cerca de varios límites críticos, especialmente en el cerebro, donde el consumo energético y la disipación de calor impiden un crecimiento indefinido de la inteligencia. Para que una mente fuera significativamente más potente de forma natural, requeriría una reconfiguración metabólica tan masiva que el sistema digestivo y circulatorio colapsarían bajo la demanda de glucosa y oxígeno. Desde una perspectiva evolutiva, el concepto de convertirnos en dioses choca frontalmente con la ley de los rendimientos decrecientes y la estabilidad del entorno. La evolución ocurre en respuesta a presiones selectivas extremas. Sin embargo, al haber creado civilizaciones que amortiguan los desafíos de la naturaleza, la presión para desarrollar capacidades sobrehumanas ha disminuido drásticamente. Algunos investigadores postulan que la biología basada en el carbono tiene una velocidad de procesamiento de información y una resistencia estructural limitadas por la propia química orgánica. Los huesos tienen un punto de ruptura físico y las proteínas una temperatura de desnaturalización que no pueden ignorarse, lo que significa que un ser natural siempre estará encadenado a las leyes de la termodinámica. Incluso la longevidad tiene un muro biológico conocido como el límite de Hayflick, que restringe la cantidad de veces que nuestras células pueden dividirse antes de degradarse. Aunque existen especies como la ballena de Groenlandia que alcanzan los 2 siglos, lo hacen a costa de un metabolismo extremadamente lento y un entorno estable. Por lo tanto, la ciencia actual sugiere que el máximo potencial de la evolución natural no es la omnipotencia, sino un equilibrio precario entre la eficiencia energética y la integridad estructural. Sin una intervención externa que reescriba las reglas del juego molecular, la biología humana continuará siendo una forma de vida magistralmente adaptada, pero intrínsecamente finita y sujeta a las mismas restricciones que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.